La pantalla. Es esta, ¿no? Sí. Ok. Cuéntenos, porfa, si ya están viendo nuestra pantalla. Sí, señora. Ok, perfecto. Mm, Bueno, no sé por qué. Ya, listo. Ok. Entonces, si quieres, empezamos, Alex. Empezamos. Bueno, súper bienvenidos a esta charla que hemos preparado para ustedes y que de verdad estamos felices de poderles compartir algo nuevo, algo que esperamos no hayan escuchado y si han escuchado, les sirva para complementar lo que ya tienen y que todo sea en pro de ustedes y de nuestros golfistas. Así es. Hoy queremos hablar de el instructor, del coach, del entrenador, como ese líder que potencia en un primer momento ese talento y la salud mental de los golfistas. Es profundizar en ese liderazgo, cómo impacta el talento de sus golfistas y la salud mental. Y es pensarlos a ustedes desde ese rol de liderazgo, porque al final, Alex, creo que los deportistas en el golf y en muchos deportes, con quien más tiempo pasan es con su entrenador. Sí, es una persona que es supremamente influyente y al final muchas veces el golfista tiene más cercanía con su coach y le puede comentar muchísimas más cosas que a veces incluso con los papás. Así es que bueno, vamos a examinar algunos conceptos y estos son los tres grandes objetivos que tenemos para la charla. El primero que queremos hablar es tu rol como líder. El objetivo es reconocer cómo tu estilo de liderazgo moldea la experiencia de aprendizaje y de bienestar para tus alumnos, para tus golfistas. Es importante saber cómo es que uno lidera. Hay varias maneras y hay que saber cómo lo puede hacer uno cada vez mejor. De acuerdo, precisamente ese es el segundo objetivo, comparar los efectos de básicamente dos tipos de liderazgo. Ese liderazgo consciente, que es el que queremos promover ahora, versus un liderazgo inefectivo. Y vamos también como autoevaluarnos, ver cómo estamos en ese liderazgo, pero también como ustedes ya nos conocen, siempre nos encanta darles herramientas prácticas, diseñar acciones para que ustedes puedan día a día ser esos mejores líderes. Y como tercero, mirar cómo podemos hacer para potenciar ese talento de nuestros golfistas, donde veremos ejemplos de cómo podemos construir con ellos metas, hacer un buen feedback y que vaya orientado a que cada vez ellos refuercen más sus fortalezas y puedan ayudar a construir cada vez rutinas mentales. Ahora, este no va a ser una conferencia sobre liderazgo desde lo teórico, que hay además mil informaciones sobre eso, mil libros. Hay un autor que a nosotros nos gusta mucho, que trabaja fuertemente el tema del liderazgo, que es John Maxwell. Hay varios libros de él que les recomendamos leerse, cómo desarrolla el líder que está en usted y luego desarrolla los líderes que están alrededor de usted y muchos otros temas de liderazgo, sino más bien un liderazgo visto desde un concepto muy sencillo, muy práctico y muy aplicado a la reflexión y a la acción de ustedes. Así que empezamos a desglosar esos objetivos. ¿Y por qué es tan importante saber ese rol de líder y por qué es tan clave poder mirarlo? Es precisamente porque ustedes son los que moldean el entorno en el que está el golfista. Esa manera como ellos te ven entrenar o como te ven que juegas o sales al campo, como la manera como los retroalimentas, como te relacionas con ellos, eso crea en tus alumnos con respecto a ti un clima de confianza que aumenta obviamente el esfuerzo que ellos hagan.
dentro de su deporte. Y aunque no nos sintamos a veces en ese rol del liderazgo, tenemos que decirles que el entrenador es el líder de su atleta. Es el atleta es esa persona a la cual sigue. El golfista te sigue a ti. Por eso es que tú eres un líder. Y es muy importante entenderlo porque fíjate, tú influyes en un concepto que a los padres y a los deportistas les hemos hablado, Alex, que es vital no solo para ser exitoso en el golf, sino para ser feliz en la vida, que es el concepto de la autoeficacia. Entonces, cuando tú le comunicas a tu golfista expectativas claras, le ayudas a reconocer sus logros, a ir avanzando poco a poco en su propio patrón de mejora, ese golfista va construyendo la creencia de que puede mejorar, va ganando autoeficacia, va creyendo que va desarrollando la habilidad. Y eso, insistimos, no solo es importante para el golf, es importante para que ellos puedan ser felices en su vida. Así que tú eres un líder y por ende tienes que tener claro la forma como estás influenciando a tu golfista. Ven, y hay una cosa que se me olvidó rescatar en la parte de ese moldeamiento, es que todo lo que tú hagas y dejes de hacer, tu golfista está mirándote. Si tú saliste al campo y te enojaste, él te está mirando que tú también te enojas. O si tú hiciste algo y mantuviste la calma, y dice, él mantiene la calma, así que yo también puedo hacer lo mismo. Entonces, por eso es tan clave ese rol que tienes ahí. De acuerdo, de ahí la importancia del entrenador como un líder. Y básicamente nosotras seleccionamos aquí tres elementos que le dan esa importancia a tu liderazgo. El primero, detectar señales tempranas en tu golfista. Un líder tiene que estar atento a qué está pasando, comillas, con sus seguidores, qué está pasando en este caso con tus alumnos. Entonces, es prestarle atención a microcambios en tus alumnos, es poder intervenir antes de que algunas cosas como la ansiedad, como la depresión, como la tristeza o como la falta de motivación aparezca. Aprender a detectar esas señales va a ser clave y hoy te vamos a dar algunos tips para ello. Y además eso hace que generes confianza con tu golfista, porque precisamente ese liderazgo hace que tú seas y puedas ayudar a generar esa red de apoyo. Es tú, como más adelante lo vamos a ver, puedes ver pequeños cambios y comenzar a crear esa red de apoyo que sirva para que él salga adelante ante tantos retos que se nos presentan en el campo y fuera del campo. Ser un buen líder no es ser un todero, es decir, no es pensar que yo soy el entrenador y soy el nutricionista y soy el preparador físico y soy el psicólogo y soy como todos los roles. No, ser un buen líder es precisamente saber también hacer esa conexión con las personas que son especialistas cada uno en su rama y saber cuándo y cómo derivar a uno de esos profesionales demuestra ese liderazgo responsable. Entonces, con esta como introducción a lo que es la importancia de tu rol como líder, queremos que nos escribas ahí en la pantalla cuántos de ustedes se consideran líderes positivos. Si quieren, califíquenlos de 1 a 5. Después vamos a hacer una autoevaluación Sí. y vamos a ajustar un poquito, pero de 1 a 5 hoy. ¿Tú qué tanto te sientes o no un líder? Uno es, no me siento, no lo soy. Y 5 es, sí, yo tengo clarísimo que soy un líder, que influyo en mi alumno y bueno, trabajo para ello. Compártanos ahí en el chat, Alex. No vamos a parar aquí hasta que no nos compartan. A ver, vamos a ver. Bájalo ahí. Ujú. Listo, listo, listo. 5. Muy bien, Sebastián, gracias. Ok. 5, 5. 5. Ok, súper. 5. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos bien. Sí, súper. Muy bien. Ahora, mientras nos vas compartiendo ahí, fíjense que ser un buen líder también no significa, Alex, que uno siempre está bien. O sea, hay días que yo estoy mejor, hay días que soy muy consciente y mi liderazgo es muy consciente
pero a veces uno olvida algunas cosas. Por eso estas charlas son positivas porque siempre lo hacen a uno como detenerse y reflexionar y decir, uy, no, se me estaba olvidando hacer esto, tengo que volverlo a trabajar. ¿Estás de acuerdo, Ale? Claro, generalmente uno como que se va como por una línea y como que le da y le da y le da eso y por eso es que es tan importante a veces hacer esa reflexión o esa autorreflexión de cómo estoy haciendo esas diferentes áreas. Por eso va a ser bueno que se puedan quedar con esa autoevaluación para que puedan ver cómo poder estar cada vez mejorando más. Entonces, dentro de ese objetivo de los diferentes tipos de liderazgo, nosotras básicamente queremos hablar o poner en la mesa dos tipos de liderazgo y cuáles son las ventajas versus los riesgos de ese liderazgo que es consciente, que es positivo y ese liderazgo que pudiera ser inefectivo. Entonces, en el primer factor, que es la relación del liderazgo con la motivación. Un líder consciente, un líder positivo, genera motivación intrínseca y disfrute. Es decir, hace que los niños o los mayores, ustedes trabajan con deportistas de diferentes edades, les guste cada día más el golf. Fíjense que eso es algo además bien difícil y bien importante, porque recuerden que la motivación es el motor, es lo que nos lleva a tener dirección, intensidad y persistencia. Entonces, lo primero es generar esa motivación intrínseca. Un líder ineficaz, Orlando, cierra tu mic, porfa. Gracias. Un líder ineficaz lo que va a hacer es provocar desmotivación, provocar apatía y provocar abandono. Muchas veces los deportistas abandonan el deporte, se van y no es culpa de ellos, es porque el líder no ha sabido motivarlos. O Karencita, si tú me ayudas a cerrar mics por ahí, que hay micrófonos que hay abiertos por ahí. Otro aspecto que es importante es precisamente el tema de la resiliencia. Entonces, un líder que ayuda a su golfista a tener una buena recuperación, que sea rápida, que pueda tener esos aprendizajes de ese reto que se le presentó, lo ayuda a que su resiliencia aumente muchísimo más. Esa es una de las ventajas que tiene. Pero si nosotros en vez de estar colaborando con un buen liderazgo, lo que a veces fomentamos son bloqueos y bloqueos que pasan una y otra vez y que llevan a lo que esa palabra que tanto escuchamos hoy en día, que es está frustrado, a la frustración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lograr que nuestro golfista se recupere rápido de ese reto que se le presentó, que vea cuáles son los aprendizajes y vamos para el siguiente. Ok, Orlando, porfa, ¿puedes cerrar tu micrófono? O Karen, si me ayudas, que es que se escucha bastante ruido. Ok, no, yo no pude cerrarlo de ahí. Bueno, dame un segundo. Un minuto, voy a ver si puedo cerrar ese. Ya Orlando lo cerró. Ok. Un líder consciente, un buen líder, genera seguridad psicológica. ¿Por qué? Porque sabe crear un ambiente de confianza. De confianza no en el sentido de que nos tengamos confianza, ¿no? De tener una buena relación, sino un ambiente donde el deportista construya confianza a raíz de ir mejorando su habilidad para solucionar una tarea. Cuando un deportista mejora su habilidad y va resolviendo las tareas, va desarrollando esa autoeficacia, esa es la base de la confianza. Va creyendo en lo que tiene y ahí es donde genera una buena confianza. Un líder ineficaz genera en su atleta un miedo al error y una reticencia a estar bien, a tener confianza. Es un golfista que siempre está atento más a no equivocarse o a cómo no fallar. Por eso es muy importante ser un buen líder. Y esta yo sé Me que encanta. Sí. yo sé, a ti te fascina, pero yo sé que casi que con seguridad que el 99% de los
que están acá presentes, yo sé que lo hacen y es la autonomía. Lo sé porque creo que con muchos de los coaches que hemos trabajado en golf, lo primero que pelean es que no, es que le cargan, es que le hacen, es que no sé qué. Entonces, hay que seguir, porque esa es la tarea de ustedes y nosotras también que promovemos eso. Hay que fomentar esa autonomía y sobre todo esa autorregulación que sea de manera progresiva. Como ustedes lo saben, hay muchos papás. eh, demasiado sobreprotectores y eso hace que esa autonomía, si en casa no se da, es muy difícil que en el campo se vaya a dar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros que somos los de las disciplinas y ustedes que son los que están con el golfista todo el tiempo, poder en cada instante poder promover y promover esa autonomía que lleve a una autorregulación progresiva. ¿Qué hacemos? Sí, dale. No, no, no. ¿Y qué tenemos que evitar? Que haya una dependencia excesiva. Ejemplo, es que yo no sé definitivamente qué es lo que tengo que hacer para sacar la bola de bunker. Te he explicado, ok, ven, ensayamos y darle alternativas para que no solamente dependa de ustedes para tomar decisiones en el campo. Esa autonomía va desde, obviamente, cosas que se hacen en casa, pero cosas que ustedes pueden también fomentar dentro del campo. Resuelve tú, porque al final del día, cuando ellos salen al campo, pues están solos y si no tienen esa autonomía, no saben cómo resolver. Y finalmente, y este es un punto que aparentemente es muy sencillo, pero a veces uno lo ve en el campo cómo se falla o en las clases cómo se hace más complejo, que es el tema de la comunicación. Un buen líder debe buscar un feedback claro y empoderador. Claro, no es lo mismo comunicarse, nos decía Nelson, creo al principio, con un niño de 4 años que con una persona de 70. A nosotros nos pasa igual en la consulta. ¿Verdad? No es igual tu forma de comunicación. Con una podrá ser mucho más técnico, con el otro tiene que ser con palabras más sencillas y con menos cantidad de información. Entonces, poder dar esa comunicación clara es importante y empoderadora es una comunicación que siempre le está haciendo sentir a tu alumno que él lo puede hacer, que él es bueno, que él se está empoderando, está llenando de herramientas, de estrategias, de fortalezas. Esa es una buena comunicación. Versus un líder ineficaz que da mensajes confusos o da mensajes negativos. Hace no menos de un mes, yo creo, un golfista chiquito me decía, Sandra, es que a mí me gustaría que mi entrenador me dijera lo que hago bien en el campo, pero cada vez que salimos, lo único que me dice es lo negativo, lo que hago mal. Cuando tu comunicación, a veces creemos, Alex, que corregir o formar es solo decir lo que está haciendo mal y lo negativo. Y yo puedo formar primero reforzando eso positivo que está haciendo mi deportista y luego sí corrigiendo. Aquí, aunque al final vamos a hablar ahora de algunas herramientas, pues siempre recuerden el sándwich. Hablo algo positivo, corrijo en la mitad, pero siempre cierro con algo positivo. Entonces, fíjense que aquí hay líderes eficaces versus ineficacia. Es posible que cuando nosotras vamos compartiendo texto, tú digas, bueno, aquí yo estoy 5 y aquí no tanto, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ir evaluando y vamos a ir haciendo la observación para que tú lo tengas más claro. Ok, y ya concluyendo esta parte de las ventajas y de los riesgos que tiene de ser un buen líder, queremos precisamente que ustedes detecten señales que hay en sus golfistas que a veces uno puede pasar por alto, pero que un líder siempre tiene que estar en la mira observando a su golfista. Son, por ejemplo, evidencias como falta de confianza, que Ujú. otras cuando, por Eh, ejemplo, comienza, ¿será que le pegó con este palo? ¿O será que le pegó con el otro? ¿O será que con el otro? Y como que no toma decisiones claras cuando era algo que de pronto lo hacía muy bien.
El estar atento a los detalles. Un líder siempre está observando y atendiendo los detalles desde cómo preparo mi clase, desde cómo preparo mi material, a cómo doy mi orientación y cómo hago la retroalimentación. Un líder positivo tiene que estar atento a los detalles, pero cuando tu golfista está atento a los detalles, tú estás sabiendo también cómo ese comportamiento está reforzando la forma de liderazgo que tú estás ejerciendo. Y eso confirma que tú lo estás haciendo o positivo o que estás en una parte de riesgo. Por eso es que muchas veces cuando nosotros hablamos tenemos que ser tan coherentes con lo que hablamos y lo que hacemos, porque muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, del moderamiento, ese impacto que tengo con lo que yo hago puede ser o positivo o negativo. Así como nosotros tenemos, ustedes tienen que estar observando, ellos de vuelta también están en esa misma tona, están mirando qué es lo que hacen ustedes todo el tiempo. Y lo otro es que muchas veces el comportamiento de los golfistas está generando indicios negativos, está contradiciendo ese liderazgo. Es decir, nosotras hemos estado, Alex, con golfistas y en escuelas de golf donde uno dice, aquí hay líderes positivos. ¿Por qué? Porque los niños tienen un orden, porque los niños tienen una rutina, porque los niños se esfuerzan, porque los niños hablan de una manera. Cuando eso no se da, no hay que preguntarse solo si el problema es de los niños, sino hay que preguntarse qué tipo de líder estoy siendo yo. ¿Por qué mis seguidores se están comportando de una forma que está contradiciendo el impacto de mi liderazgo? ¿Es claro? Entonces, sí, así como ustedes calificaron ese liderazgo, aquí se trataría de ver, ok, ¿qué tipo de alumnos tengo? ¿No? Y es el comportamiento de mis alumnos, ¿está hablando bien de mi liderazgo o no? De eso se trata. Sí, yo creo que también, pues bueno, ellos, ustedes lo han vivido todo el tiempo en esta época de vacaciones que vienen, toda esta cantidad de niños, no solamente de los que realmente están dedicados solo al golf, sino de otros niños que vienen simplemente porque es vacación en el club y hay que pasar por los diferentes deportes. También, y creo que tú y yo lo hemos vivido en escuelas donde hay niños que son complicados. A veces son niños que no quieren prestar atención, que todo les parece harto, que si haces una corrección de pronto no les parece. Entonces, por eso es que tengo que tener en cuenta esos diferentes aspectos para poder aportarle a mi alumno y que no se vuelva en un tengo que ser regañón para que solamente me hagan caso, porque si no regaño, ellos no prestan atención. Entonces, fíjense aquí cómo le estamos dando la vuelta y es quizás lo que más quiero recoger de esta charla es a observar el liderazgo no solo desde adentro, sino observar el liderazgo desde tu alumno, desde qué es lo que tu alumno está evidenciando en relación con ese liderazgo tuyo. Y por eso es muy importante estar atentos a ciertas señales sutiles de bloqueo o estrés en tus alumnos que exigen de ti ese liderazgo. El primero quizá esa rutina pregolpe. A veces detectamos que nuestros golfistas se demoran muchísimo o por el contrario, no hay una rutina, hay una ejecución mecánica, hacen una rutina sin ninguna convicción que lo que está indicando sobre todo es una tensión interna. ¿Cuál es el liderazgo que tú estás ejerciendo para que esa rutina se mantenga y no tenga esa tensión? Ese es uno de los comportamientos. El segundo que yo creo que muchas veces es súper evidente y es el lenguaje corporal, que llegan o así, todos tiesos, o así. Ay, ya tengo que venir aquí a la clase de golf. Hay que comenzar a mirar qué es lo que pasa.
porque tú le puedes preguntar o qué es lo qué es lo que te pasa, ¿te pasa algo? ¿Te noto incómodo, te noto incómoda? ¿Qué es lo que pasa? No te quieren mirar, tú les haces preguntas y como que no, 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 todo anda bien. O simplemente se voltean y te dejan ahí como, y uno queda como, uy, ¿qué pasó? Pero hay que estar muy atento a ese lenguaje corporal y muy atento también al lenguaje verbal, porque muchas veces los golfistas, y yo lo veo mucho en niños y en adultos y en adolescentes, o sea, independientemente de la edad, tienen comentarios como ese, ¿no? Es que no sé si puedo o no. Sandra, Alex o profe, es que yo definitivamente soy muy malo con los hierros o definitivamente yo nunca le voy a poder pegar al driver como yo quiero, o yo soy muy mal poteador. ¿Por qué les llamamos comentarios velados? Porque al final lo que ese comentario está diciendo es, no confío en mi habilidad. Entonces, ¿se acuerdan de la autoeficacia? Es muy importante que tú explores ese comentario. Ven, dime por qué te estás hablando así. Dime qué es lo que estás pensando. Y enseñarles, por supuesto, después a hablarse de una manera distinta. Y este siguiente punto que viene es, yo creo que súper importante y es cuando comienza uno a ver que el golfista va una vez, va dos veces y después es que tengo mucha tarea. Es que no pude porque nadie me recogió. Es que la ruta no me dejó en el club. Es mirar qué es lo que está pasando con esa inasistencia. Generalmente también puede estar relacionado porque, como sabemos, ustedes ponen a veces ejercicios en el campo de práctica o cuando salen al campo, retos para ellos que mentalmente les chocan, entonces comienza y dice, no, yo como que mejor no voy para no tener que afrontar eso que me toca, o mañana tenemos, no sé, tal cosa que dijo mi coach, yo prefiero no ir. Yo Ujú. prefiero mejor quedarme en mi casa y digo, le digo a mi papá y a mi mamá que es que tengo mucha tarea, es comenzar a indagar que esa inasistencia a qué se debe. Y finalmente, el feedback pasivo es cuando yo pido a mi atleta una retroalimentación, pero su respuesta no lo involucra, es totalmente pasiva o como lo decía Alex ahora, totalmente cortante, ¿no? ¿Qué te pasa? No, estoy bien. ¿Cómo estás? Pero es que, ¿qué tienes? No, nada. Normal. No, normal. Sí. Que es muy típico en nuestra generación de chiquitos actual, pero siempre tu labor como líder es profundizar. Recuerda que, ¿por qué estamos hablando de estas señales sutiles? Porque los comportamientos de tu golfista son los que están hablando de tu liderazgo. Y para ahora sí, evaluar cómo está tu liderazgo, vamos a hacer una autoevaluación de ese liderazgo consciente. Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Aquí hay una pirámide que ya vamos a ir explicando y por favor simplemente igual, califícate de 1 a 5 donde uno es, en ese ítem no estoy bien, no lo domino, y 5 es, sí, siempre lo hago, soy muy bueno en eso. Empezamos con el primero, Alex. Listo. Comunicación clara. Fomento yo la reflexión en vez de ser como un sargento y dar órdenes y órdenes y es que se vaya a potear. Y entonces oye, ¿qué podrías hacer? Hay que mejorar el pot. ¿Sería que puedes ir a practicar? Yo confieso que yo doy demasiadas Órdenes. órdenes. O sea, me estoy evaluando y digo, uy, ahí estoy en 3, necesito mejorar. Pero bien, ¿cómo estás tú en esa comunicación clara? Vete tomando el tiempo, califícate, es para ti y ahora te vamos a dar unas pautas para mejorar en ello. Y yo creo que también ahí es clave, pues mirar qué tipo de con qué tipo de golfista estoy evaluándome precisamente en esa comunicación. Tú dices, es que yo siempre doy órdenes, pero seguramente das órdenes porque hay atletas tuyos que requieren que tú seas muy directivo, pero de Sí. pronto
De pronto, que era el que nos decía que tenía desde los 4 hasta los 70, de pronto al de 60, pues no hay que darle tanta orden porque pues él ya no quiere Pero eso. creo que debo ser más Sí, reflexiva, sí. ok, listo. Ok. El segundo es, ¿cómo está tu apoyo a la autonomía? ¿Invitas al atleta a co-crear metas, estrategias, ejercicios? ¿O eres tú quien define las metas, las estrategias, las tareas y lo que se hace? Esa es esa autonomía, es invitar a esa co-creación. ¿Cómo estás en ese ítem de 1 a 5? Vayan escribiéndolo ahí. Y la siguiente es precisamente lo que estábamos hablando, a la detección, detectar esas señales que nos está dando nuestro golfista de pequeños cambios que tiene, por ejemplo, que llegue a la clase demasiado aburrido o que comience a no ir o que ya vengo que es que voy a ir al baño, una cantidad de señales a las que tenemos que prestarles atención o que de pronto era un niño o una niña que llegaba muy sonriente a clase y ahora llega con una cara que, no, mejor Ujú. dicho, que uno dice, uy, ni le hablo porque de pronto me come de lo enojada que está. Esas señales hay que estar pendiente. ¿Estás tú pendiente? De 1 a 5, ¿cuánto? De este siguiente ítem yo creo que a veces no somos tan conscientes y por eso no sé si todos nos podamos calificar en 5, que es, ¿tú estás preparado para hacer intervenciones rápidas? O sea, tú tienes herramientas, frases guías para reorientar a tu golfista en momentos críticos, para cuando está en un momento crítico saber exactamente rápidamente qué decirle y poderle reorientar, porque además hemos dado herramientas de ese tipo que si no la sabes, pues ahora vamos a dar algunas, pero es importante que revises. En YouTube están todas las conferencias que hemos trabajado con la federación, pues de qué herramientas me puedo apoyar, Alex, para hacer esa intervención. Y este último que es colaboración es algo que tú hablabas, Sandra, antes y es tú eres coach, no eres nutricionista, fisioterapeuta, preparador físico, psicólogo, papá, mejor dicho, de tu profesor del colegio, todo. Entonces esa colaboración es, tienes tú los diferentes canales donde puedes decir, ok, yo creo que mi golfista se está hidratando y se está alimentando muy mal. Tengo este nutricionista donde puede ir. Necesita fortalecer su parte mental. Ay, allá están Sandra y Alex que no me pueden ayudar con con el trabajo O mental. muchos otros, sí, O el psicólogo que tú tengas ahí, sí. te tengas ahí a la mano que digas, ay, aquí tengo el teléfono de este, oiga, mire, yo creo que usted tiene que llamar a esta persona que le puede ayudar porque ya desde lo que yo he hecho no lo puedo hacer. Ok, entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 elementos de esa pirámide. La máxima puntuación es 25. Escríbanos en el chat cuánto sumó la de ustedes. ¿Listo? Yo voy a hacer aquí mi cuenta. Escríbanos su suma, por favor. Yo como que me rajo en la segunda. Yo creo que tengo como arriba de 23. Ok. Puntuación total. Cuéntenos en cuánto está esa puntuación. Recuerden también que al final, creo, Karencita, o no sé si hay registro de asistencia. 16, muy Creo que es bien. solo para los papás. No, para los ¿No es profes no, cierto? es para Ok. los papás. 16, 18. 18. Muy bien. Entonces miren que ahí vamos viendo cómo hay algunos ítems donde seguramente, Alex, ustedes dicen, uy, aquí tengo que mejorar. Y se trata, ojalá, pues de llegar cada día a esa excelencia. 18, muchas gracias a los que nos comparten. El mío me dio como 21, 22. Hay cositas, por ejemplo, en las que tengo que mejorar, como la comunicación. Y yo creo que lo importante también no es que diga, uy, 16 sería que me fue mal, 18 no. Lo importante es, así como nosotras les decimos a los golfistas, cada día debe ser mejor hoy que lo que fuiste ayer. Entonces es, ¿qué voy a hacer yo hoy
mejor de lo que era ayer en ese liderazgo, pero eso ya lo vamos a ver más adelante, Ok. ¿ok? Pero Así sí es el que, objetivo, o sea, que no hay que tampoco darse palo ni látigo ahí porque, uy, no, saqué 15 14 12 lo que sea, no, sino es qué voy a hacer de ahora en adelante para mejorar. pero está muy bien. Creo que muy conscientes ustedes y eso nos encanta y lo agradecemos un montón. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar en ese liderazgo consciente? Aquí vamos con las herramientas. Ese liderazgo consciente es clave para fomentar el talento y el bienestar. Y por eso para nosotras es tan importante poder hablar con ustedes, porque hemos hablado un montón con los papás y la mayoría de nuestras charlas de la Federación del Programa de Golf Feliz están dirigidos a ellos, pero ustedes son tremendamente importantes, son los que más tiempo están con los golfistas. Entonces va a ser muy importante que ustedes sepan que tienen ese liderazgo en la salud mental y el bienestar de los atletas. Lo primero que con lo que puedes comenzar para comenzar sobre todo con esa o iniciar con esa parte de la comunicación es dar un feedback basado primero en fortalezas. Por ejemplo, oye, vi que hoy tu consistencia en la rutina estuvo espectacular. Sigamos porque vamos muy, muy bien. Para este nuevo desafío, para este siguiente torneo que vas a volver a enfrentar. Siempre lo positivo primero. Hablábamos ahora de esas intervenciones rápidas para los momentos de crisis. Pues mira, aquí está la respuesta más rápida y muy eficaz, porque acuérdense que tenemos algo que se llama neuronas espejo. Yo imito lo que veo al frente. Entonces es modelar frente a la presión. Cuando tu atleta está en un momento crítico, pero te ve a ti calmado, transparente frente al imprevisto, sereno, explicando tu decisión, esa actitud que tú tienes es la que enseña más rápido adaptación y control. Mira que Pero me si me estoy, ven que yo estoy desesperado, pues obvio no. Así que lo primero es trabajar en ese control. Mira que me estaba acordando precisamente en una competencia que Mm. estábamos, las dos no era de golf, pero precisamente el entrenador estaba desesperado y así, así. Sí. Y entonces nosotros después cuando hicimos la retroalimentación con la atleta decía, pero es que cómo esperaban que yo me calmara si ustedes no vieron a fulanito como estaba de desesperado. Entonces, ellos generalmente están muy atentos a qué es lo que hace esa persona referente afuera. Llámese coach, llámese el personaje que sea. Entonces, tenemos que estar pendientes porque ellos siempre nos tienen en la mira y saben qué es cada cosa que lo que nosotros hacemos. Entonces, hay que modelar ese control. Así es. Crear un ambiente de confianza. Volvemos a ese ambiente de confianza, pero más que que el atleta o que el golfista confíe en mí, es precisamente que tengamos súper estructurada nuestra clase. ¿Qué vamos a hacer? Ok, los primeros 10 minutos voy a hacer esto, los siguientes voy a hacer esto, los siguientes voy a hacer esto. Con eso ellos ven que tú estás completamente organizado o organizada y lo comunicas con tal seguridad que él dice, así es que tiene clarísimo qué es lo que voy a hacer y no que esto está inventándose a ver ahora qué es lo que va a hacer. Ellos son súper perceptivos con eso. Alex, y en eso quiero hacer énfasis, y ya que por aquí hay un papá también, que muchas veces lo decimos y es en esto, y es un entorno estructurado, comunica control y genera seguridad. Por eso, por ejemplo, el orden es muy importante. Si yo entro a la oficina de entrenadores y hay un desorden importante, uno dice, esto no me genera confianza." Pero si tú entras a la oficina, a lo que tienes planteado para hacer en el potting green o en el campo de práctica y todo está absolutamente pulcro, ordenado, y tiene un orden, pues eso genera, ese entorno ya de por sí genera confianza. Ese es un ambiente de confianza. Entonces mira que aquí hay tres cosas sutiles pero muy importantes. Y quiero determinar esta frase. El liderazgo consciente transforma tu impacto. Y tu impacto es
entender que no se trata solo de la técnica, sino de cómo tu comportamiento está potenciando la confianza y el desarrollo del atleta. El atleta no ve en ti solo la instrucción de cómo tengo que hacer el swing o qué es lo que tengo que hacer en términos técnicos. Está viendo todo el comportamiento y por eso es tan importante este liderazgo. Y aquí viene un punto súper importante que es fomentar esa responsabilidad y autonomía. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo asignar tareas claras y concisas, que sean unos ejercicios donde tú les des unas instrucciones, vas a ir a hacer esto, esto y esto. Con eso, él puede saber qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a ir a hacer. No, ve como, ve y poteas. Sí. No, ve y poteas, haces tantas así, ahora haces así, se hace un circuito de tal manera, quiero que le pegues como Ujú. ustedes los ejercicios quieran plantearlos, pero que tenga claro qué es lo que va a ir a hacer. Ahora, en esa estructuración de tareas, también permítele a tu golfista que él tome decisiones y que él pueda, de alguna forma, también tomar decisiones en cómo aborda los ejercicios, los desafíos. Y voy a ponerte un ejemplo que acaba de pasar el fin de semana en una escuela que nosotros trabajamos, con una escuela con la que trabajamos, y terminamos un ejercicio en el putting green, un ejercicio que implicaba tolerancia y persistencia. Se terminó la hora de la clase y le dijimos a los golfistas, niños, bueno, aquí se terminó la clase. El que quiera continuar el ejercicio hasta que lo termine, el profesor y yo vamos a estar aquí. Y es tu decisión. Eso es generar esa toma de decisiones. De los, no me acuerdo cuánto habían, 8 o 10 niños, dos se quedaron. Y esos dos y se quedaron 40 minutos intentándolo. Son tremendamente importantes porque esos deportistas van creciendo muchísimo en esa autonomía de la toma de decisiones. Y este último punto a mí me encanta, que es precisamente es poder revisar con tu golfista después de la práctica cómo estuvo la práctica, que puedas retroalimentar y que él también haga una autoevaluación de cómo estuvo esa práctica dentro de lo que tenía que hacer. No es que tengas que hacer, como dice ahí, toda una psicología compleja y de fortalezas, debilidades. No, 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 no. Simplemente que él se autoevalúe con lo que tú le tenías estructurado. ¿Cómo estuvo? Así como les dijimos nosotros, de 1 a 5, evalúate cómo estuvo hoy esto, cómo estuvo lo otro, para que él también comience a ver que sí tengo que reflexionar y mi coach me está invitando a que reflexione y que me evalúe cómo es que estoy haciendo mi práctica. Y miren que la toma de decisiones y la reflexión son importantísimas en el campo. Al final, en el campo, cuando el golfista está allá y yo no puedo estar al lado diciéndole qué decisión toma o qué pasó o cómo se tiene que autoevaluar para darse cuenta de cuál fue el error, él lo va a hacer solito. Desde aquí, desde el entrenamiento, yo lo estoy promoviendo. Y vamos ya terminando. Entonces, aquí queremos hablar de esas intervenciones prácticas desde tu rol. Y te trajimos cuatro intervenciones que tú puedes hacer desde mañana mismo para seguir trabajando en ese liderazgo. ¿Cuál de estas quieres empezar a trabajar? En la primera hablamos de hacer una co-construcción de metas. Define con tu atleta cómo sabremos que avanzaste esta semana. ¿Cómo sabemos que mejoraste? ¿Cómo sabemos que hiciste la tarea? ¿Cómo vamos a evaluar tu mejora y tu desempeño? Cuando tú le haces esa pregunta y entre los dos definen cómo lo van a hacer, estás ayudando en esa co-construcción de metas. Hacer un feedback de alto impacto, donde te enfocas en esos comportamientos, en esa parte técnica que debe hacer. Por ejemplo, noté tu alineación. Ahora, ¿por qué no añades un reto de distancia? Pues siempre promoviendo que vaya más allá, para que cada vez ese reto aumente. Y esto está muy relacionado con lo siguiente, que es que le dediques tiempo al diseño de tu sesión.
planifica esa variedad y planifica la progresión. ¿Cómo vamos de eso que conozco a eso que va siendo más desafiante, más retante? La diversión, de hecho, y la motivación se centra siempre en ese equilibrio entre hacer algo que conozco y puedo hacer algo que no es conocido y que no puedo hacer. En la mitad de eso, en ese reto, es donde está la diversidad y la diversión. Entonces, por eso es muy importante tomar tiempo en el diseño de la sesión. Y como tú estás tan involucrado con él o con ella, porque está contigo mucho tiempo, recuerda reforzarle parte del descanso, nutrición, hidratación, decirle que duerma. Ellos les comentan, no, es que anoche me quedé hasta las 2 de la mañana en TikTok. Entonces, que tú puedas hacerle esa retroalimentación y hacerle tener precisamente como ese feedback de que hablábamos arriba, de esa autorreflexión y que vea si eso lo lleva a un buen desempeño o no lo lleva a un buen desempeño. Mira que son acciones sencillas que no están, y no estamos hablando nosotras del ajuste de la técnica, estamos hablando es de cómo esas acciones de liderazgo influencian el comportamiento, la parte mental de tu alumno. Ahora, haciendo énfasis en algo que ya dijimos. Eres un líder, pero no lo sabes todo tampoco. Tú tienes una especialidad, que es precisamente la parte técnica. Por eso hay que hacer un equilibrio entre ese monitoreo objetivo o hacer una derivación profesional. Un monitoreo continuo, donde uso registros para el rendimiento técnico o para el rendimiento físico, donde reviso los datos con el atleta, porque hay una hoja de seguimiento, porque hay aplicaciones, porque hay indicadores que voy más, Alex, en el golf y con elementos que tenemos como el TrackMan y como un montón de estadísticas, son indicadores cuantificables. Yo puedo saber qué está pasando con mi dispersión, en fin. Entonces, esos datos, ese monitoreo continuo te va a permitir ir haciendo una muy buena regulación del avance de tu atleta. Y hay que aprender a hacer esa derivación a los expertos. Si tú ves que está con ansiedad, lo ves desmotivado, esos puntos que hablábamos antes, no comienza a ir los hombros abajo, aburrido. Eso, ofrécele siempre esa alternativa al experto que le puede colaborar. Puede ser a un psicólogo del deporte, puede ser si tiene problemas de nutrición o tú ves que no se hidrata o algo así, un soporte que haya algo externo. Siempre que tengas esa carta y digas, mira, yo creo que tú podrías ir a esto, que te sentaría muy, muy bien. ¿Por qué? Porque eso hace que tú seas un buen líder y que sepas que tú no tienes que saber de todo ni tienes que ser experto en áreas que no conoces, pero que sí tienes la solución para tu golfista. Un buen líder sabe a quién derivar. Sí hay que tener ese conocimiento y esos contactos y eso va a ser muy importante. Ahora, quizá esto sonó un poquito teórico, así que vamos a un ejemplo práctico para que tú también puedas hacer tu propio plan de acción. Y ya esta es nuestra penúltima diapositiva, Alex. Listo, entonces vamos precisamente con esa autoevaluación y ese plan de acción. Hablamos atrás de esos aspectos que debemos, que tenemos que evaluar y que cómo vamos a mejorarlos. Entonces, por ejemplo, si en comunicación yo tuve 3 de 5, ¿qué puedo hacer para esta semana? Por ejemplo, bueno, esta semana ya se está, no, esta semana no se está Sí, acabando, estamos porque estamos martes. pensando, sí. Sí. ¿Qué puedo hacer para mejorar en las siguientes 2 sesiones que yo tenga? Voy a promover las preguntas, voy a promover reflexión. ¿Qué quiero hacer? Y de hecho me gusta mucho, fíjate el tipo de tarea que hay aquí que es muy concreto. Voy a hacer preguntas abiertas en 2 sesiones. Si no es todo el día No, ni todas las sesiones. acciones súper concretas. Autonomía. Voy a mantenerme bien en la construcción. Como ahí estoy, aquí en el ejemplo estamos en 4/5, estoy bien, voy a seguir así. No necesito hacer nada más. En la detección, por ejemplo, voy a llevar una libreta y voy a decir, venga, hoy
Pepito estaba aburrido. Y fulanito más distraído que nunca. Y aquel sí estaba muy bien. Y a la siguiente sesión puedo llevar otra vez mi libreta y mirar, porque eso te va a ayudar a saber, ay, venga, mire que fulanito estaba aburrido la vez pasada otra vez. Y eso me va a dar ya indicios de qué poder hacer o qué preguntarle en ese momento a mi golfista. Si en las intervenciones en momentos críticos nos quedamos como, uy, yo no sabría qué decir, pues desde hoy pregúntate qué puedes enseñar esta semana. Por ejemplo, voy a ofrecer dos frases guías. Ahí nos vamos a echar una cuña. En nuestra página de Instagram, de Facebook también, todo el tiempo estamos ofreciendo herramientas. Usa esta frase, usa esta respiración, usa este tipo de corrección. Así que ve, revisa y prepara un par de herramientas con las que tú puedes ayudar a tu atleta para que él en momentos de crisis sepa cómo resolver. Favorecer ese clima de aprendizaje. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ok, para estas dos sesiones, voy a poner dos retos o algo que se les dificulte porque yo quiero que cada vez puedan estar mejorando en ese afrontamiento a los retos que se puedan presentar en campo. Y en la colaboración, ¿cómo puedo tener presente esas personas con las que puedo colaborar? Y aquí lo vamos a poner desde nuestro propio ejemplo. Yo les digo algo, si yo tengo o hemos tenido atletas que decimos, uy, necesitamos un experto en la parte de biorretroalimentación, neuro, yo qué sé, yo no tengo ningún impedimento en llamar a Santiago Urán, que es un colombiano experto mundial en el tema. Santi, ayuda a este deportista. ¿Qué puedes hacer con él? Es psicólogo del deporte también. Yo creo que uno no debe temer a la colaboración. Al contrario, una buena colaboración potencia tu liderazgo. Entonces, ven cómo el ejemplo lo que está mostrando es, hicimos una evaluación, pero no te quedes en la evaluación. ¿Cuál va a ser tu plan de acción? Si tuve 16, 18 puntos, 20, ¿cuál va a ser mi plan en esas áreas donde estoy más bajito para llegar a 25, pero en esas áreas donde estoy bien, pues reforzar qué voy a seguir haciendo bien? ¿De acuerdo? Entonces, por favor, antes de terminar, que nos queda nuestra última diapositiva, te invitamos a que nos escribas una acción. ¿Cuál va a ser de lo que te evaluaste? Una acción que vas a poner en práctica esta semana. Porfa, compártenoslo en el chat. Queremos saber que nos fuimos con esas acciones. Además es clave, no tienes que, si yo uy, tengo que mejorar en todas, tengo que hacer una acción para cada una, no, escoge cuál consideras que puede ser la que más necesite urgencia y con esa es que te vas a ir. Te vas a ir y vas a decir, ok, voy a comenzar por esto. Ya, mejoro un puntico y después voy a ir con esta otra área. Acuérdate que todo el tiempo de pronto te puede generar como, uy, no, hay muchas cosas que tengo que mejorar, mejor no hago nada. De pronto te genera parálisis. Entonces comienza por una. Como yo me puntué bajito en eso de la comunicación porque doy muchas órdenes, aquí va la mía, mire. Yo voy a hacer dos preguntas abiertas en mi sesión frente a una dificultad de mi atleta. O sea, antes de decirle, no, mira, entonces vamos a hacer esto, vas a hacer aquello, vamos a dar, le voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué crees tú que podemos hacer? ¿Cómo crees tú que podemos solucionar esta situación? O sea, muy estilo coaching. Y es que de hecho nosotras nos certificamos en coaching deportivo hace un tiempo y es una de las cosas que siempre más me costó del coaching, no es otra cosa que el arte de preguntar. Así que ahí les compartí mi tarea. Estamos esperando que nos compartan su plan. Dos preguntas abiertas, Sebas también. Perfecto. William, estar atento con la libreta para llevar apuntes de los ánimos. Me encanta, Perfecto. está buenísimo. Muy bien. ¿Quién más? Anímense, hay 45 personas en la sala, tiene que haber por lo menos 40 tareas, porque las Por lo menos que nos acciones, compartan cinco. y las acciones son quizá lo más importante, porque es lo que va a llevar a tu cambio y a ser cada vez ese líder más consciente. Tenemos dos.
Nos faltan mínimo tres más. A ver, Sí, ¿quién se mínimo. anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la acción que vas a hacer esta semana? Buenísimo, ese está bueno. A trabajar en la autonomía, colocándoles un trabajo en la organización, en trabajo Buenísimo. buenísimo, buenísimo. Genial, Gemi. Me encanta. Súper bien. ¿Cuál va a ser la tuya, Alex? Yo creo que me voy como Gemi, creo que me toca trabajar también en la ¿Pero autonomía. qué vas a hacer? Acción Eh, concreta. Mira, acción concreta, siempre decirle a mis atletas una acción para que hagan autónomamente, Ok, porque perfecto. yo colaboro a veces les digo a los papás que que sus hijos deben tener autonomía, pero por el otro lado estoy diciéndole, no, pero tú no haces. Ujú. Ricardo dice, dar las órdenes con cariño, ok. Súmale, dar las órdenes con cariño más preguntas abiertas. ¿Listo? Que puede funcionar. Me preguntaré cómo estuvo la clase y en qué le gustaría. Mira, algo tan importante Buenísimo. como eso. También es una acción muy buena, es antes de la clase preguntar por la expectativa. ¿Qué esperan hoy de la clase? Y al final preguntar por esa retroalimentación. Bien. Nos encanta y esperamos entonces que tengas claro que el comportamiento de tus atletas habla de tu liderazgo, ¿de acuerdo? Que tú puedes identificar en ellos algunas señales que están evidenciando esa falta de liderazgo más consciente, que evaluamos ese autoliderazgo consciente y que tenemos unas acciones que podemos hacer para mejorarlo. Así que, ¿por qué es tan importante ese liderazgo? Pues porque básicamente lo que hace es moldear tu fuerza interior. Y con esto queremos terminar. Y es que tú tengas claro que tu liderazgo forma mentes valientes. Tu ejemplo construye golfistas que compiten con valentía. Promueves el desarrollo de la resiliencia, que es aprender a superar esos obstáculos y a adaptarse a los desafíos que se les presenten. Y tu liderazgo genera propósito. Tú eres capaz de inspirar un sentido profundo de compromiso y dirección. Tu ejemplo como entrenador y líder es fundamental. Al inspirar confianza, estructurar desafíos y celebrar cada paso, estás construyendo mentes que compiten con valentía, resiliencia y Propósito. propósito. Estás entrenando golfistas con una mente para ganar. Así que trabaja en tu liderazgo. Esperamos que estas acciones y que esta reflexión te haya servido porque eso hará que tengamos cada vez golfistas más felices y con una mejor salud mental. Si tienen alguna pregunta, hasta aquí vamos Alex y yo y estamos súper atentos y agradecemos muchísimo su Tu asistencia. asistencia. Bien, por acá en el chat hay algo. Ok. Ayuda en una próxima capacitación, cómo manejar la disciplina en grupos, viendo desde la parte de las emociones. Ok, William, súper. Sí, ese es un tema. Nosotros tenemos claro esa disciplina en en las escuelas que es. Ángel me dijo muchas gracias, señora, y me sentí re vieja, Ángel. Pues estoy vieja, pero bueno, pero gracias. Ok. Ahora, fíjate que la disciplina tiene mucho que ver con algo que hablábamos de ese orden. Entonces, la disciplina tiene que haber ese equilibrio entre la disciplina impuesta desde lo externo e ir generando autodisciplina. Entonces, todas esas acciones de orden, de estructura, de seguimiento a las reglas, desde ellos, dándoles a ellos la autonomía, genera disciplina. Y pudiendo acordar desde antes qué esperas tú de esa sesión. Ok, miren, yo tengo estructurada mi sesión así, 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 así. Y pues para que esto se pueda cumplir, todos debemos estar de acuerdo. Si no te parece, pues
te puedes quedar ahí a un ladito y si no puedes llamar a ayudantes, porque cuando a veces tú llamas a ayudantes, los ayudantes se sienten importantes y te los puedes aliar a esos niños o a esas niñas que de pronto no te dejan hacer una clase De acuerdo. en ese momento. Em, creo, de todas formas, William, que déjame verificarlo, pero creo que en el canal de YouTube nuestro de Mente para Ganar Academy hay una conferencia sobre autodisciplina que te puede ayudar un montón sobre cómo fomentar esa disciplina. Pero si no, porfa, escríbeme por WhatsApp, la busco y con mucho gusto la compartimos. Bueno, ok. Si no hay preguntas, muchas gracias a ustedes por estar aquí. De verdad que para nosotros un gran placer, para la federación, pues también gracias a ellos, al apoyo de la federación para poder trabajar en estos talleres. Recuérdenle a los papás y a los golfistas que todavía tenemos un par de talleres Para para ellos. ellos. No sé, Karencita, si tienes a mano la próxima fecha, porque yo la tengo en mi teléfono, pero lo tengo lejos ahorita, para que Tengo puedan conectar. 1 de julio para padres. Para Julio 1 para papás. Nelson, no, muchas gracias a ti por estar acá. Una Gracias. feliz noche, Alvarito, un abrazo, nuestro primer y único campeón, o no sé si único, pero primer campeón bolivariano de golf. Ok, un abrazo a todos, cuídense Chao, mucho feliz y noche. feliz noche. Chao, Gracias. chao. Gracias. Muchas gracias. Hasta Bye. luego. Buenas noches para todos. Buena noche.